Hay equipos históricos y luego están los New York Yankees, una franquicia construida a base de campeonatos, dinastías y jugadores que cambiaron la historia de este deporte, desde sluggers históricos que redefinieron el poder hasta jugadores de 5 herramientas capaces de dominar cada aspecto del juego. De leyendas históricas a leyendas modernas, el uniforme de rayas ha sido vestido por algunos de los peloteros más grandes que han pisado un campo de béisbol. Y hoy vamos a intentar hacer algo prácticamente imposible: construir el equipo histórico de todos los tiempos de los Yankees. Un equipo lleno de récords, momentos legendarios, jugadores clutch y figuras que dominaron generaciones enteras. Así que prepárense, porque aquí no solo vamos a hablar de estadísticas, vamos a hablar de legado. Iniciamos con la receptoría, una posición donde los New York Yankees han tenido una cantidad impresionante de talento a lo largo de su historia. Sin embargo, hay un nombre que se separa del resto, la cara de una dinastía, un receptor que ayudó a definir una era completa del béisbol. Ese jugador es Yogi Berra. No estamos hablando de un gran catcher más, sino del jugador con más anillos de Serie Mundial en la historia, 10. Sus números también respaldan su legado: promedio de 285, 358 cuadrangulares, 2.150 hits, 1.430 carreras impulsadas y un OPS de 830, acumulando 59,5 WAR a lo largo de su carrera. Para un receptor, esa producción ofensiva es simplemente élite. Pero lo que realmente eleva a Berra no son solo sus estadísticas, sino su impacto total en el juego. Fue seleccionado 18 veces al Juego de Estrellas, ganó 3 premios MVP y, por supuesto, es miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Más que números, fue un líder absoluto dentro de una de las etapas más dominantes en la historia de los Yankees. Su presencia detrás del plato, su capacidad de responder en momentos grandes y su consistencia durante años lo convierten en una figura prácticamente indiscutible cuando se habla del mejor catcher en la historia de la franquicia. Aún así, no fue una decisión completamente libre de competencia. El único jugador que realmente amenazó con pelear este puesto fue Thurman Munson, capitán del equipo, MVP y uno de los líderes más respetados que ha tenido la organización. Su carrera quedó marcada por la tragedia. Su fallecimiento a los 32 años dejó una pregunta que todavía hoy persigue a los fanáticos. ¿Hasta dónde habría llegado? Esa incógnita le da un peso emocional enorme a su candidatura. Sin embargo, al poner todo en la balanza, el legado, los títulos y la magnitud histórica de Berra terminan imponiéndose. Sin dudas, Yogi Berra es el receptor de este equipo ideal. Ahora nos movemos a la primera base, y aquí sí que no hay ningún tipo de debate dentro de los New York Yankees. El elegido es el legendario Lou Gehrig. Llamarle un fuera de serie es quedarse corto. Sus números son simplemente absurdos. Promedio de 340, 2.721 hits, 493 cuadrangulares, 1.995 carreras impulsadas, un OPS de 1.081 WAR, acumulado de 113,7. Es una combinación perfecta de poder, consistencia y dominio absoluto en su posición. Gehrig no solo fue dominante, fue históricamente imparable durante su mejor etapa. Y lo más impresionante es que, aún con esos números, sus logros individuales no terminan de reflejar lo que realmente fue su carrera. Fue 7 veces All-Star, 2 veces MVP, ganador de la Triple Corona en 1934 y campeón de 7 series mundiales, además de ser miembro del Salón de la Fama. Pero el contexto aquí es clave. El Juego de Estrellas comenzó en 1933, por lo que fácilmente habría superado las 15 selecciones si hubiese existido antes. Y su caso con los MVP también genera debate. Por ejemplo, en 1934 ganó la Triple Corona y aún así terminó quinto en la votación. Eso habla tanto de la época como de lo poco que esos premios lograron capturar su verdadera grandeza. El final de su carrera es lo que termina de elevarlo más allá del béisbol. Su retiro abrupto tras ser diagnosticado con la enfermedad que hoy conocemos como esclerosis lateral amiotrófica, popularmente conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, marcó un antes y un después en el deporte. Su discurso de despedida, con la icónica frase "Me considero el hombre más afortunado sobre la faz de la tierra", es uno de los momentos más emotivos en la historia deportiva.
Gehrig no solo fue un jugador legendario, fue un símbolo de fortaleza, humildad y dignidad en medio de la adversidad. Sin ninguna duda, es el primera base de este equipo ideal. Y para muchos, el mejor primera base que este juego ha visto. Ahora nos movemos a la segunda base, una posición realmente competida dentro de los New York Yankees, con dos nombres que representan estilos completamente distintos, Willie Randolph y Robinson Cano. La comparación es mucho más cerrada de lo que parece. Randolph fue el prototipo de segunda base clásico, contacto, disciplina en el plato, velocidad y consistencia a lo largo de muchos años. Por otro lado, Cano representa una versión más moderna, un bateador elegante, con poder, capaz de cambiar un juego con un solo swing. Si miramos los números globales, Randolph tiene ventaja en WAR acumulado, 54 contra 44 de Cano, pero esto se explica en gran parte por su longevidad, 13 temporadas frente a 9 del dominicano en el equipo. Cuando ajustas por impacto puro, durante su tiempo en Nueva York, la balanza empieza a inclinarse. Cano fue ofensivamente muy superior en prácticamente todos los departamentos importantes. Promedio de 309, 1,649 hits, 204 cuadrangulares, 822 carreras impulsadas y un OPS de 860, acumulando 44,4 WAR en solo 9 temporadas. Fue una pieza central en una etapa competitiva del equipo y su presencia en la alineación era constante. Además, sus reconocimientos individuales refuerzan ese dominio. 5 veces All-Star, 5 Silver Slugger, 2 guantes de oro y campeón de la Serie Mundial en 2009. Supera a Randolph tanto en producción ofensiva como en impacto individual dentro de sus mejores años. Eso sí, su legado queda inevitablemente marcado por su relación con sustancias prohibidas tras salir de los Yankees, lo que probablemente le cierre las puertas del Salón de la Fama. Aún así, si nos enfocamos estrictamente en lo que hizo con el uniforme de los Yankees, Robinson Cano se gana el puesto como segunda base de este equipo ideal. Ahora nos movemos al campo corto y con todo el respeto que merece Phil Rizzuto, aquí no hay ningún otro nombre posible. El elegido para este equipo es el eterno capitán de los New York Yankees, Derek Jeter. Jeter fue la cara de la última gran dinastía del equipo y construyó una carrera con números impresionantes para su posición. Bateó para 310 de promedio, acumuló 3,465 hits, 260 cuadrangulares, 1,311 carreras impulsadas, 358 bases robadas y un OPS de 817. No solo fue consistente, fue dominante durante 2 décadas en el escenario más exigente del béisbol. En el plano individual, su legado también es enorme: 14 veces All-Star, novato del año. En 1996, 5 Silver Slugger, 5 guantes de oro y 5 veces campeón de Serie Mundial, incluyendo un MVP de la Serie Mundial en el año 2000. Pero más allá de los premios, Jeter fue sinónimo de liderazgo y momentos grandes. Era el jugador que aparecía cuando más importaba, el que respondía bajo presión y el que marcaba el tono dentro y fuera del terreno. Su influencia en el equipo iba mucho más allá de lo estadístico. Eso sí, su carrera no estuvo exenta de críticas. Muchos cuestionaron sus guantes de oro e incluso lo catalogaron como sobrevalorado en ciertos sectores del béisbol. Sin embargo, la mejor respuesta siempre estuvo en el terreno. Es el líder histórico en hits de los Yankees y se mantiene dentro del top 5 o top 10 en prácticamente todas las categorías ofensivas importantes de la franquicia. Su legado es imposible de borrar. Lo pueden debatir, lo pueden cuestionar, pero los números y la historia están ahí. Derek Jeter no solo es el campo corto de este equipo ideal, es una de las figuras más grandes que ha tenido el béisbol. Y cerramos el cuadro con la esquina caliente, y el elegido aquí es un jugador cuya carrera siempre estuvo en llamas: Alex Rodríguez, un jugador de época que llegó a los New York Yankees como posiblemente el mejor pelotero del planeta tras su histórica temporada de 2003. En su etapa con los Yankees, A-Rod bateó para 283 de promedio, con 1,580 hits, 351 cuadrangulares, 1,096 carreras impulsadas, 152 bases robadas y un OPS de 900, acumulando 53,8 WAR en 12 temporadas vistiendo el uniforme de rayas. Producción élite en todos los sentidos, especialmente considerando la presión constante de jugar en Nueva York.
En el plano individual, su impacto también fue enorme: 7 veces All-Star, 3 Silver Slugger, 2 premios MVP y pieza clave en el campeonato de 2009, donde finalmente logró consolidar su legado en postemporada. Alex Rodríguez fue sin duda el jugador más completo de este equipo. Tenía poder, contacto, velocidad y un talento natural que pocos en la historia han podido igualar. En términos de habilidades puras, hay argumentos sólidos para colocarlo entre los más grandes que han pisado un diamante. Sin embargo, su carrera también estuvo marcada por la controversia, el uso de sustancias prohibidas y su histórica suspensión manchan un legado que, en otras circunstancias, habría sido incuestionable. Es muy probable que nunca veamos su nombre en el Salón de la Fama, y eso habla tanto de sus errores como del contexto de su era. Aún así, sus números y logros están ahí, imposibles de ignorar. De hecho, muchos consideran que, incluso con todo lo que logró, se quedó corto respecto al talento que tenía. Con todo en la balanza, Alex Rodríguez tiene un lugar indiscutible como el tercera base de este equipo ideal. Ahora iniciamos con los jardines y empezamos por el izquierdo, aunque aquí hay una decisión poco convencional. Lo siento, pero no vamos a escoger a un jardinero izquierdo natural. El elegido para esta posición es Joe DiMaggio. Sí, sabemos que fue un center field, pero un jugador de su categoría encaja perfectamente en cualquier rincón del outfield. Para nosotros es simplemente imposible armar un equipo ideal de los New York Yankees sin el legendario Yankee Clipper. DiMaggio fue un fuera de serie en toda regla. Bateó para 325 de promedio, acumuló 2.214 hits, 361 cuadrangulares, 1.537 carreras impulsadas y un OPS de 977, junto a 79,1 WAR en apenas 13 temporadas. Y aquí hay un detalle clave que eleva aún más su grandeza. Su carrera fue interrumpida por 3 años en pleno prime, entre los 28 y 31 años, al servir a su país durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, sus números ya son históricos, pero fácilmente pudieron ser aún más impresionantes. En cuanto a logros individuales, lo de DiMaggio es simplemente absurdo. Fue All-Star en cada una de sus 13 temporadas, siendo el único jugador en la historia en lograrlo. Ganó 3 premios MVP y conquistó 9 series mundiales. Y aquí entra un punto interesante. Si no hubiese perdido esas 3 temporadas en su mejor momento, es muy posible que hoy estuviéramos hablando de él como el jugador con más anillos de serie mundial, incluso por encima de Yogi Berra. Y por si fuera poco, su racha de 56 juegos consecutivos bateando de hit sigue siendo uno de los récords más inalcanzables que ha visto este deporte. La palabra leyenda se queda corta para describirlo. Por todo esto, su presencia en este equipo no solo es merecida, es obligatoria. Y nos movemos al center field, y el elegido aquí es precisamente la razón por la que movimos a Joe DiMaggio al jardín izquierdo. Esa razón es Mickey Mantle, un jugador que simplemente lo tenía todo. Mantle combinaba poder, velocidad y una habilidad ofensiva única. Bateó para 298 de promedio, acumuló 2.415 hits, 536 cuadrangulares, 1.509 carreras impulsadas, 153 bases robadas y un OPS de 977, sumando además 110,3 de WAR en sus 18 temporadas, todas con los New York Yankees. Es uno de los perfiles más completos que ha existido en este deporte. En cuanto a logros individuales, su carrera es simplemente legendaria. Fue seleccionado 20 veces al Juego de Estrellas, ganó 3 premios MVP, consiguió la triple corona en 1956 y fue campeón de 7 series mundiales, además de ser miembro del Salón de la Fama. Mantle no solo dominó su época, también dejó una huella estadística que lo coloca dentro del top 3 o top 5 en prácticamente todas las categorías ofensivas importantes en la historia de los Yankees. Y si hay algo que lo hace aún más especial, es que es considerado por muchos como el mejor bateador ambidiestro que ha visto este juego. El dato de que tenga más selecciones al All-Star que temporadas jugadas tiene una explicación curiosa. Entre 1959 y 1962 se disputaron 2 Juegos de Estrellas por temporada, lo que infló ese número. Aún así, su consistencia y dominio son incuestionables. Mantle era el tipo de jugador que podía cambiar un partido en cualquier momento.
y su impacto va mucho más allá de los números. Por todo esto, no hay discusión posible. Mickey Mantle es el center field de este equipo ideal. Y ahora nos movemos al jardín derecho, y aquí es donde se separan las aguas. El elegido es el mejor jugador que ha vestido alguna vez el uniforme de los New York Yankees, Babe Ruth. Ruth jugó 15 de sus 22 temporadas en Nueva York, dejando números que parecen irreales. Promedio de 349, 2.518 hits, 659 cuadrangulares, 1.978 carreras impulsadas y un OPS absolutamente descomunal de 1.195, acumulando además 142,9 de WAR, líder histórico de la franquicia. No estamos hablando de grandeza, estamos hablando de dominio total. Sus logros individuales, curiosamente, parecen discretos si no entiendes el contexto de la época. Fue MVP solo una vez, pero eso dice más del sistema de votación que de su rendimiento. Fácilmente pudo haber ganado más de 10. El juego de estrellas comenzó cuando ya estaba cerrando su carrera, por lo que solo sumó 2 selecciones. Aún así, fue campeón de 7 series mundiales y, por supuesto, miembro del Salón de la Fama. Pero más allá de premios, lo que define a Ruth es cómo destruyó cualquier estándar existente en su tiempo. El ejemplo más absurdo lo deja claro. En 1927 conectó 60 cuadrangulares, récord de la época. Pero lo realmente increíble es que ese año conectó más jonrones que todos los equipos completos de la Liga Americana, no jugadores, equipos enteros. Y no fue solo poder, acompañó esos 60 jonrones con 165 carreras impulsadas y un promedio de 356, liderando a su equipo a ganar la Serie Mundial. El resultado, 0 votos al MVP. Inexplicable. Ruth fue durante años líder histórico en cuadrangulares y carreras impulsadas y redefinió completamente el juego ofensivo. Y para quien hace este video, Babe Ruth es sin ninguna duda el mejor jugador en alguna vez haber pisado un campo de béisbol. Así que por favor, pónganse todos de pie cada vez que se mencione el nombre del gran Babe Ruth. Su lugar en este equipo no se debate. Y para cerrar la alineación, en la posición de bateador designado aparecen varios nombres interesantes como Reggie Jackson, pero hay uno que simplemente no se puede ignorar por lo que está haciendo y por lo que aún le queda por lograr: Aaron Judge. A estas alturas ya estamos hablando de una leyenda en construcción. Sus números son un escándalo: promedio de 293, 1.239 hits, 382 cuadrangulares, 857 carreras impulsadas y un impresionante OPS de 1.029, acumulando ya 64,6 de WAR en medio de su 10ª temporada con los New York Yankees. En el plano individual, su impacto ha sido inmediato y constante: 7 veces All-Star, novato del año, 5 Silver Slugger y 3 veces jugador más valioso. Además, estableció la marca histórica de jonrones para un Yankee en una sola temporada, con 62 en 2022, un logro que lo coloca en una categoría completamente especial dentro de la historia de la franquicia. Judge no solo redefine lo que significa ser el bateador más temido de su generación. Estamos hablando de un jugador de época, de esos que marcan una era. Y lo más impresionante es que su historia aún no ha terminado. Si hay algo que todavía le falta para cerrar el círculo, es un anillo de Serie Mundial, ese detalle que termina de elevar a los grandes al siguiente nivel. Pero incluso sin eso, lo que ha construido hasta ahora ya es suficiente para ganarse un lugar en este equipo histórico. Aaron Judge no es solo presente, es historia en tiempo real. Y ahora hablemos del abridor de este equipo, y ese no es nada más ni nada menos que el legendario Whitey Ford, el as histórico de los New York Yankees y líder de la franquicia en múltiples categorías de pitcheo. Ford terminó su carrera con un récord de 236 victorias y 106 derrotas, una efectividad de 2,75, 1.956 ponches y un whip de 1,22, acumulando además 57,1 de WAR a lo largo de 16 temporadas, números que reflejan consistencia, dominio y una capacidad única para rendir al más alto nivel durante años. En el plano individual, su carrera también fue sobresaliente: 10 veces All-Star, 2 veces líder de efectividad y ganador del premio Cy Young en 1961. Pero donde realmente se consolidó su legado fue en octubre,
Ford fue pieza clave en múltiples campeonatos, ganando 6 series mundiales y llevándose incluso el MVP de la Serie Mundial en 1961. Era el tipo de lanzador que siempre respondía en los momentos más importantes, el brazo confiable en una de las dinastías más dominantes del béisbol. Además, su grandeza quedó inmortalizada con su ingreso al Salón de la Fama de Cooperstown, un reconocimiento reservado para los más grandes de este deporte. Más que estadísticas, Whitey Ford fue la cara del picheo de toda una era en Nueva York. Su capacidad para controlar el juego, su inteligencia en la lomita y su rendimiento en postemporada lo colocan en un nivel histórico dentro de la organización. Su lugar como abridor de este equipo ideal no solo está justificado, está asegurado. Y no podemos terminar este equipo sin mencionar al cerrador, que no es nada más y nada menos que el expreso panameño, el legendario Mariano Rivera, el mejor relevista en la historia de este juego. Rivera cerró su carrera con 82 victorias, 60 derrotas, una efectividad de 2,21, 1,173 ponches en 1,283 innings lanzados y el récord histórico de 652 juegos salvados, acumulando 56,3 de WAR, un número sencillamente absurdo para un relevista. Su consistencia y dominio en el noveno inning redefinieron lo que significa cerrar un partido en las grandes ligas. En el plano individual, su legado es igualmente impresionante. 13 veces All-Star, 5 veces ganador del premio al relevista del año y 5 veces campeón de Serie Mundial con los New York Yankees. Además, fue nombrado jugador más valioso de la Serie Mundial en 1999 y MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2003, demostrando una y otra vez que en los momentos más grandes era prácticamente intocable. Y por si fuera poco, es el primer y único jugador en la historia en ser elegido al Salón de la Fama de manera unánime, un reconocimiento que habla por sí solo. Mariano Rivera no solo fue un cerrador élite, fue una garantía absoluta de victoria, era el punto final de los partidos, el candado perfecto de una dinastía. Su cúter es, sin discusión, el picho más dominante que ha visto este deporte en ese rol. Agregar cualquier otra cosa está de más. Mariano Rivera es el mejor relevista de todos los tiempos y su presencia aquí cierra por todo lo alto este equipo histórico de los Yankees. Y ahí lo tienen, el equipo histórico definitivo de los New York Yankees. Un equipo simplemente absurdo, lleno de jugadores que no solo dominaron su época, sino que ayudaron a construir la franquicia más grande en la historia del béisbol. Desde sluggers históricos hasta lanzadores legendarios, pasando por líderes eternos y jugadores que aparecían siempre en los momentos grandes, este equipo reúne talento, legado y campeonatos como probablemente ninguna otra organización deportiva puede hacerlo. Ahora los quiero leer a ustedes. ¿Qué cambios harían en este equipo? Porque cuando hablamos de la historia de los Yankees, el debate nunca termina y al final, más allá de récords, trofeos y estadísticas, este equipo demuestra algo muy simple. Las leyendas pasan, pero el legado yankee vivirá por siempre.